Listo. Ahora sí. Entonces, iniciamos con nuestro primer tema del programa de sistemática, que es justamente conocer un poco acerca de la historia de la sistemática. Esto es un poco conocer acerca de cómo se ha ido desarrollando la clasificación biológica. Entonces, quisiera iniciar esta primera sesión hablando acerca de los sistemas artificiales de clasificación. Como ya habíamos visto en la presentación de introducción, platicamos algunos aspectos sobre qué significa ser un grupo natural, o sea, para biológicamente y dentro de la sistemática, qué significa la naturalidad de los grupos. Y vimos que esta va cambiando. Fue cambiando también históricamente, al grado de que actualmente consideramos que el sistema de clasificación de Linneo es un sistema de clasificación artificial, no la propuesta del sistema jerarquizado, sino más bien el esquema de clasificación que propuso para las plantas y para muchos otros organismos. Fíjense que estamos de acuerdo en que clasificar es ordenar, ¿no? Es ordenar por ciertas características. Pero fíjense que Linneo, que planteó estas categorías y que planteó esta jerarquía, bueno, él organizó, por ejemplo, las plantas, pero fíjense que lo hizo seleccionando ciertas características o ciertos caracteres. A partir de ahora, las características les vamos a llamar caracteres. Él seleccionó ciertas características y aquí tiene subrayado a priori. ¿Qué quiere decir? Antes de poder generar su esquema de clasificación. Lo seleccionó porque él consideró que eran importantes y relevantes, o sea, más relevantes con respecto a otros caracteres. Y entonces solo seleccionó algunos caracteres para establecer su organización de las plantas. Fíjense que Linneo pues hizo muchísimas aportaciones a la sistemática, o sea, gracias a Linneo nosotros utilizamos para nombrar a las especies un sistema que se conoce como nomenclatura binomial, género y especie. También le debemos el hecho de que se utilice un lenguaje internacional al momento de describir especies. Los botánicos, cuando un botánico descubre una nueva especie, debe hacer la descripción en latín y en su idioma. O sea, si es inglés, pues lo hará en su lengua inglesa, pero forzosamente tiene que publicarlo en latín. Si es español, bueno, puede hacer la descripción en español, pero forzosamente la tiene que publicar en latín. Los zoólogos solamente hacemos una pequeña síntesis en latín, muy pequeñita. Ya el resto es en nuestro idioma. Y también, pues, Linneo propuso lo que ya platicamos, este sistema jerarquizado con categorías como clase, orden, género y especie. Hasta 7, llegó a constituir 7. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Linneo? Pues que Linneo le dio importancia a ciertos caracteres reproductivos, por ejemplo, los estambres. Y entonces, de hecho, la clasificación de las plantas se conoce como un sistema sexual, porque exclusivamente basó la organización de las plantas con base en estructuras reproductivas, en este caso los estambres. Y esto actualmente se conoce como un sistema artificial, porque le está dando un mayor peso o mayor importancia sin ningún sustento a ciertas características para organizar a los organismos. Entonces, los sistemas pueden ser considerados como sistemas naturales de clasificación a partir de 1763. ¿Por qué? Porque fíjense que ya no solo se seleccionaban ciertos caracteres que se consideraban relevantes para el autor, sino que ahora se buscaba una gran cantidad de caracteres que pudieran compararse, que pudiera detectarse la mayor similitud o la mayor diferencia para justamente poder organizar
ya sea las plantas o los animales o el grupo con el que estuviera trabajando el naturalista. Ajá. Obviamente, se considera natural, incluso en nuestros días, y ustedes vieron el listado de lo que se considera un grupo natural, el que se utilicen más caracteres. ¿Por qué? Porque al tener más caracteres que soporten cómo yo estoy organizando mis grupos, pues entonces será más robusto o resultará como un sistema que incluye más características y que sea menos difícil de que no funcione. Ajá. Es decir, que nos esté funcionando para el hecho de poder organizar a los organismos. Ajá. Bueno, entonces aquí le puse un asterisco porque dice agrupar taxones de acuerdo con la mayor cantidad de caracteres en común. Es decir, si eso se logra, podemos decir que estamos clasificando, estamos formando grupos o sistemas de clasificación natural desde la perspectiva de aquellos que todavía utilizan o consideran que el mayor número de caracteres nos va a estar dando la mayor información. Pero bueno, pues esto también ha ido cambiando, se ha ido como sumando. Ajá. Entonces, a partir de esos años, ya no solamente se utilizaba uno, sino que se utilizaban varios para poder tener información más precisa. Hay trabajos bastante bonitos, como por ejemplo el de Adamson, en donde ya hace todas unas tablas increíbles de caracteres obtenidos de sus organismos, obtenidos de sus unidades de estudio, para poder clasificar a las familias de plantas. Entonces, en este momento, el hecho de que un sistema de clasificación se base en varios caracteres puede ser considerado como naturalidad. Uh-huh. Pero fíjense que a pesar de que se utilizaban ya muchos caracteres, algo que ustedes deben de tener claro es que el hecho de parecernos no necesariamente indica que provenimos de un ancestro común. También el hecho de parecernos puede estar ocultando cierta información y podemos estar haciendo inferencias erróneas simplemente porque nos parecemos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que una clasificación basada en similitudes y diferencias sí puede ser un sistema altamente predictivo. ¿Para qué? Para el arreglo jerárquico, es decir, entre más caracteres, más similitudes, más diferencias, pues yo puedo organizar mejor la diversidad, pero nada más, es decir, no tiene ningún tipo de interpretación desde el punto de vista biológico. Y así pasaron muchos años organizando la diversidad, buscando una gran cantidad de características o de caracteres, sí haciendo sistemas quizás muy predictivos o muy sencillos quizás de elaborar entre comillas, ajá, por todas las discontinuidades, pero lo cierto es que no existía ningún tipo de interpretación biológica. Fíjense que la interpretación biológica surge a partir de la publicación del origen de las especies. Es decir, actualmente todas las escuelas de clasificación que siguieron después de la publicación del origen de las especies, pues han tratado de interpretar la estructura jerárquica como derivada de un proceso de evolución. ¿Se acuerdan que en la introducción les mostré un esquema de clasificación con los escarabajos y les dije, aquí están muy organizados en géneros, pero no debemos perder de vista que esos 3 géneros que están en una misma tribu, pues se infiere o se hipotetiza que están evolutivamente relacionados. Entonces, justamente a partir de la publicación de este libro que es icónico, que espero que ya lo hayan leído, pues resulta que ya no solo se puede clasificar por parecidos y como si fueran objetos, sino que ahora la gran pregunta es cómo han cambiado, de dónde se originaron y entonces se busca esa interpretación biológica. Fíjense que, aunque ustedes no lo crean, Darwin es considerado por varios autores y por muchos sistematas como el precursor de la sistemática filogenética.
entre ellos Simpson. Aquí hay una frase tal cual copiada del origen de las especies que dice, de Darwin, que dice, el sistema natural, fíjense, ya él está hablando de un sistema natural. El sistema natural es genealógico en su arreglo, pero el grado de modificación que han experimentado los diferentes grupos debe ser expresado dándoles diferentes rangos a los así llamados géneros, subfamilias, familias, secciones, órdenes y clases. ¿Qué quiere decir? Que Darwin ya estaba planteando que si uno conocía la historia evolutiva de los grupos, eso podía derivar en una clasificación o en un esquema de clasificación natural, y que se podía organizar incluso otorgándoles los nombres de las diferentes categorías taxonómicas. En el origen de las especies, la única figura que se publica es esta que está en la diapositiva. Fíjense que en esa época, en 1859, pues había muchísimos libros bien bonitos, naturalistas, con muchos esquemas, con muchas figuras. Entonces, cuando sale el origen de las especies, pues se esperaba que fuera como de los primeros libros de Darwin, que publicó del viaje que hizo, llenos de esquemas y de figuras, pero no, la única figura que contaba el origen de las especies fue esta, y que incluso pues causó mucho problema para la editora porque incluso se publicó aparte, por separado, en mayor tamaño y se doblaba así como en 4 y se metía en el libro. Y entonces, por eso es que Darwin es considerado como el precursor de la sistemática, porque Darwin planteaba o hacía esta metáfora del árbol de la vida. Él planteaba que las especies cambiaban a través de ciertos periodos de tiempo que él representaba a través de estos renglones que estoy señalando con este triángulo verde. Y entonces a través del tiempo las especies cambiaban. ¿Cuáles eran los procesos mediante los cuales cambiaban? Bueno, su hipótesis era la selección natural. A través de la lucha por la existencia, pues había modificaciones, y entonces así iban cambiando las especies. Pero él hacía esta metáfora de este proceso como si fuera un árbol en donde la evolución no era lineal, sino que teníamos ancestros. Él propone en su libro estos ancestros A, B, C, D, y decía, estos géneros son más parecidos entre sí, por lo tanto, pareciera que están más relacionados. Y tenemos a E y F, que son más parecidos entre sí y están relacionados. Y tenemos a G, H, I, K, L, que se parecen entre sí y están relacionados, pero además todos en algún momento guardan ciertas características porque son géneros de una misma familia y entonces en realidad también todos comparten alguna relación. Y entonces decía, ¿cómo es que comparten esas relaciones? Empezó a explicar en el origen de las especies. Tenemos a A, que empieza a haber ciertas presiones ambientales que hace que esta población se separe. Y entonces estas van a empezar a luchar por sobrevivir, pero como las siempre son tan cambiantes, solo algunas van a sobrevivir. En este caso, vean, sobrevivió esta de A1 y aquí sobrevivió esta de M1 y el resto se extinguió. Y después esta, también tuvo que pasar por ciertos procesos de selección, presiones ambientales, y entonces sus descendientes, ahora estos tienen ciertos descendientes con características que ya son muy diferentes a las de la base. Y así es un proceso continuo, de tal forma que cuando llegamos a las puntas de las ramas de los árboles, tenemos especies, tenemos una A10 con ciertas características que las diferencian de su ancestro, y este tiene ciertas características que las diferencian de su ancestro y estas de estos, pero en realidad podemos rastrear este patrón, y entonces aquí tenemos el ancestro común de toda esta rama.
Obviamente, cuando termina, nosotros vemos, decía Darwin, nosotros vemos actualmente estos grupos y entonces podemos determinar que A10 divergió en 3 géneros, este en 2, este en 3, este en 3 y este en 3, este 1, este se extinguieron. Y entonces yo puedo organizarlos como especies que pertenecen a diferentes categorías taxonómicas, llámense géneros, llámense familias, llámense clases, llámense, etcétera. Entonces, por eso es que se considera como el precursor de la sistemática, porque en realidad si ustedes ven este esquema, es súper valioso, es la única figura, es la figura que explica un proceso evolutivo no lineal, sino como ramas, ramas que cambian, ramas que llegan a hasta nuestros días y otras que se extinguen. Pero además, esas ramas al final, si nosotros rastreamos y su historia, pues nos damos cuenta que existen ancestros comunes y entonces ahí es donde Darwin pues nos explica la hipótesis del ancestro común que hasta nuestros días perdura y justamente nosotros en sistemática, gracias a esos patrones de ancestría-descendencia, es que podemos hacer esas reconstrucciones y es que actualmente tenemos ya muchos esquemas de clasificación basados en filogenia. Pero esto era platicado, esto salió de la argumentación de Darwin, en realidad no había mucho, digamos, mucha información o mucho que pudiera sustentar este esquema. Ahora ya, yo creo que si Darwin pudiera ver lo que se hace en sistemática filogenética, le daría mucho gusto porque es prácticamente la materialización de sus ideas, ¿no? Y él solamente desde un sentido de estudiar la naturaleza, ¿no? De mucha observación. Entonces, básicamente esto es como histórico y bueno, sí deben saberlo. Por eso es que para muchos Darwin es considerado como el precursor de la sistemática filogenética. Pienso que este esquema lo van a desglosar mucho más en evolución, hablando ya de como tal de las hipótesis propuestas por Darwin. Entonces, lo que nos compete en sistemática es que decía Darwin que los descendientes de una misma forma deben ser conservados juntos en un mismo grupo. Entonces decía, los descendientes de una misma forma deben mantenerse juntos en un mismo grupo. Entonces, estos dos deberían ser un género, ¿no? Y estos dos deberían ser otro género. Aparte de los descendientes de cualquier otra forma. Es decir, aparte, o sea, este lo mantengo en un género, aparte de estos que están en otro género, aparte de este que están en otro género. ¿Mm? Dice, pero si las formas parentales están relacionadas, también lo estarán sus descendientes y los grupos reunidos deberán constituir un grupo mayor. Claro, conforme vamos avanzando en la reconstrucción filogenética, pues las bases van cambiando y cada vez vamos formando grupos, más grupos, más grupos, más grupos, dentro de otros grupos, ¿no? Y entonces ahí recordamos este asunto de la inclusividad. Bien, justo después de esta publicación, justo después de comprender y ver este esquema, es que surge la primera escuela en clasificación, que es la escuela evolutiva, que va a llevar a cabo la clasificación evolutiva. ¿Por qué evolutiva? Porque se basa en el paradigma evolutivo y porque todos los autores que trabajan bajo esta escuela van a tratar de que sus esquemas reflejen las relaciones genealógicas o evolutivas, perdón. Y bueno, todo sistema de clasificación tenía como eje central la evolución. Pero algo bien interesante es que los esquemas fueron propuestos de acuerdo al criterio, ojo, experiencia y juicio de los especialistas de los grupos, aceptados con base en la reputación del experto, esto es, con base en la reputación del investigador. ¿Por qué? Porque no había una metodología justo para hacer algo como esto.
Aquí Darwin no utilizó ninguna metodología, es decir, todo era argumentativo y todo era con base en sus observaciones. Bueno, pues los evolutivos plantearon sus esquemas de clasificación a partir de su experiencia, que nadie niega esa gran experiencia, porque digo, el vasto conocimiento que tienen los especialistas, por ejemplo, como Ernest Mayr, ¿no? Pues nadie lo puede poner en duda, o como Simpson, pues menos, ¿ah? Pero no había un método. Entonces, los evolutivos, es decir, aquellos que proponen esquemas de clasificación en la escuela evolutiva, van a agrupar a los taxa de manera que reflejen su patrón de divergencia filogenética. Eso no lo pierden de vista, así como el arbolito de Darwin. Tratan de plantear esos esquemas de grupos dentro de otros grupos sin dejar o perder de vista la evolución. ¿Ah? Grupos que se parecen y que si se parecen es porque provienen de un ancestro común. Ese era el asunto, ¿no? ¿Cómo agrupaban los evolutivos? Pues ellos agruparon a partir de un concepto muy antiguo propuesto por Owen, que es la homología biológica. ¿Qué es la homología biológica? Ahorita lo vamos a aclarar, pero no es otra cosa más que encontrar estructuras similares, y que se piensa provienen de un mismo ancestro o derivaron de un ancestro en común. Los evolutivos van a agrupar a los taxa, obviamente, siempre buscando esas relaciones evolutivas y siempre, fíjense, los evolutivos siempre llevan una comparación de similitudes y diferencias entre los ancestros y los descendientes. O sea, entre los que ellos consideran que son los ancestros y los descendientes. Perdón. Por eso siempre en evolución nos referimos a los grupos como grupos de ancestro-descendientes. Listo. Es que todavía tengo un poco de tos, chicos. Bueno. Y por último, pues los evolutivos también algo que van a hacer es que van a agrupar los linajes o los taxa primitivos. Fíjense que algo que hacen los evolutivos es considerar que dentro de los grupos hay diferentes tasas de evolución, tasas lentas y tasas más aceleradas. Y eso lo representan en sus gráficos. Bien. Y, ¿saben qué? Yo creo que hasta aquí nos quedamos, porque ya me estoy quedando sin voz. Y para que puedan entenderlo, porque si no, no tiene mucho caso. Solamente les pido que hasta este momento se queden con esta parte que platicamos de lo que hacen los evolutivos, cómo es que van a estar clasificando a los organismos, ¿de acuerdo? Hasta aquí nos quedamos. Y en nuestra siguiente sesión, pues ya platicamos de la homología biológica y de las siguientes escuelas. ¿Les parece, chicos? Hasta acá me quedo, hasta acá vi. Que tengan un excelente día, chicos. Gracias, maestra. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, profesora. Igualmente, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesora. Buen día.